en el desarrollo de las cosas y fue, en algún momento metió la palabra estratégica cuando la idea era prospectiva. Pero creo que sirve como motivo para establecer qué relación pudiera existir o existe entre prospectiva y estrategia. Si nosotros tomásemos las cosas de la manera más inmediata, digamos que se hace la construcción se hace la anticipación de un futuro posible y a la luz de ese futuro posible se diseñan las estrategias de intervención y a eso le podríamos llamar estratégicas. Cuando nosotros hablamos de planeación estratégica y tratamos de entender cuáles son las distintas escuelas dentro de la planeación estratégica, aquí yo quisiera decir que estas son de las palabras de Chicle, que tienen tantos significados y se ajustan a tantas necesidades que no nos llevarían a un feliz término o nos llevarían a una discusión tan amplia que no le vería sentido. Hay un autor, Mintzberg, que desarrolla o que plantea cuáles son en su concepto las 10 escuelas de la planeación estratégica, le llama Safari a la estrategia, y honestamente yo me he metido a ese Safari y varias veces me he perdido en el mismo, ¿sí? Lo cual quiere decir que no es un tema trivial. Eh, eh, sí, 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 la manera en que yo trabajo la idea de estrategia es relacionarla con el campo de la competencia de las organizaciones, que estaría, por mencionar solo a un autor, no porque sea el autor de cabecera, en términos de Porter, de ventaja competitiva, de análisis de la industria, o en términos de Kotler, productos, mercados, y me llevaría a mí otro tipo de análisis, ¿no? El planteamiento que yo hago respecto a prospectiva son distintas formas de ver el futuro sin que nos preocupemos tanto por cómo lo etiqueta un autor u otro o tratando de identificar algún consenso entre ellos, ¿sí? Y una de las formas de ver el futuro es el análisis de contingencias. Yo creo que en una exposición que tuviésemos la oportunidad de ampliar seguramente algunas de las dudas, inquietudes que ha manifestado, que me parecen muy importantes, podríamos tener mayor oportunidad de aclararlas y en este momento era una presentación un tanto general, ¿no? Por el contrario, yo no siento siento que en la academia, o sea, pensándolo en sus conceptos originales, lo importante era la discusión de las ideas y no se trata de destruir, sino de, a través de esa discusión, de compartir, construir. Muchas gracias. El doctor Sánchez Lara. Digamos, en el tema del agua, como lo planteas, como el tema de los jubilados, o sea, son futuros que en calidad de cosas negativas para allá vamos, ¿sí? O sea, no hay reversa, etcétera. O sea, el futuro nos dice que hay una fatalidad, ¿sí? El análisis que yo planteé en eso, bajo esa óptica no los vería yo como contingencias, cosas que pueden suceder o no suceder, ¿sí? Que en el lenguaje común o en los periódicos se hable de la contingencia del agua, pues sería otro asunto, ¿no? Yo lo colocaría en carácter de una amenaza que está enfrente, ¿sí? ¿Y qué hacer frente a esa amenaza? O sea, cómo reaccionar frente a esa amenaza. Primero, caracterizar en qué consiste esa amenaza, qué nos hace
vulnerables a la misma, que nos permitiría enfrentarla con algún éxito, o no enfrentarla, sino cómo evitarla, y finalmente sobre esa base diseñar estrategias, ¿sí? O sea, yo haría un análisis de esa naturaleza. En el caso específico del agua, la Ciudad de México va a sufrir, ¿sí? Y se va a tener que ajustar a unas nuevas condiciones, ¿sí? Que habría que establecer en qué consisten, si son de racionamientos, de tandeos, necesariamente va a salir cierto tipo de industria de la zona, no es el problema de la Ciudad de México, sino de la zona. Requeriría un análisis de cómo enfrentar esa situación, pero no como posible, ¿no? Sino como que se va a dar y que va a tener momentos más agudos en años de sequía, ¿sí? Y momentos menos agudos en años de no sequía, ¿no? Este es uno de los temas el subconsciente social, político y personal es maravilloso, ¿no? Es una manera, tenemos maneras maravillosas de evadirnos de la realidad, pero la realidad está enfrente, ¿no? Y cuando llega, ¿no? Y el problema es que cuando llega y no estamos preparados, arrasa, ¿no? Se habla incluso de que con motivo del agua, hasta de problemas de disturbios sociales, en las zonas donde este problema es más agudo, ¿no? De manera general es lo que podría responder, ¿no? El análisis de contingencias. Yo aquí pensaría, o sea, cosas que pueden llevar a una crisis a una organización y que pueden ser prevenibles, mitigables o recuperarse en algún grado la organización. O sea, la idea de contingencia, en algunas de las partes yo prefiero el lenguaje que se utiliza en los Estados Unidos como administración de las crisis o de la crisis, ¿sí? Crisis management. Yo considero que además de algunos comentarios que le dice Ricardo Aceves de por qué no se interviene frente a por qué no se les presta la importancia que merecen, yo añadiría que cada contingencia, o sea, si bien hay ideas generalizables, cada contingencia es diferente. Creo que una de las cosas interesantes que se podría hacer en el posgrado es analizar sobre casos de estudio, en qué consisten, cómo se trabajó, cuál fue el éxito, cuál fue la razón del fracaso. Creo que la idea de la escuela de Harvard, del estudio de casos, sería aquí, fuera del desarrollo de las ideas más generales, más básicas de metodología, ¿sí? Sería la mejor manera de abordaje del tema, el estudio de casos, documentados o por documentar, ¿sí? Y dentro de esos tratar de identificar cómo se trabajó en las distintas etapas de esa crisis, ¿no? Es la sugerencia de Mitrov respecto a cómo su libro, por aquí lo tengo aquí anotado. No. Que es cómo prepararse frente a las crisis. Y su sugerencia es que tomemos un dardo y lo lancemos sobre distintos tipos de crisis y plantearse como si estuviésemos frente a esa situación, ¿sí? Muy caricaturesco lo que estoy diciendo, pero es que no sabemos cuál es la crisis que puede venir. Se me hace muy elemental su propuesta, ¿no? Yo sí creo que hay crisis, se pueden identificar cuáles son las crisis más que tienen mayores, igual que los médicos identifican a una persona cuáles son los factores de riesgo y a raíz de eso de qué enfermedades tenemos que cuidarnos, ¿sí? En las organizaciones podríamos identificar cuáles son los factores de riesgo, los problemas que se presentan dentro de las mismas y cómo prevenirlos, cómo actuar en su momento, ¿no?
Los ingenieros químicos, por aquí por lo menos hay un profesor que